de Teatro del Siglo de Oro de Almería y a la Universidad de Almería y en especial pues, a Noelia Iglesias, a Ricardo Arqueros, por estar aquí de nuevo en Almería. Yo no sé cuántos años son ya, pero tengo una relación con Almería de hace más de 20 años. La relación que tenemos entre las jornadas de Teatro Clásico de Almagro y las jornadas de Almería, que son de todos estos años en los que hemos intercambiado experiencias, becarios, y nos hemos ayudado mucho mutuamente para seguir creciendo. Además, este año me dan la oportunidad de presentar al flamante y nuevo director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y que es Ignacio García. Ignacio García, además, estuvo en 2001 en las jornadas de Teatro Clásico de Almagro con nosotros, ¿sí? Hace muchos años, cuando era muy joven, con Fernando Doménech, que veníais a presentar un espectáculo, a hablar de un espectáculo que había dirigido, que era Los empeños del mentir, un texto de Quevedo y Hurtado Mendoza. Título que Los empeños del mentir, que nos suena hasta ahora muy bien, está muy de actualidad en los últimos tiempos. Perdón, el título original de la comedia era aún mejor. Sí, Quien más miente, medra más. Medra más. Exacto. A ver ahora aquí. Bien, y además en aquella presentación que luego se publicó al año siguiente en las actas de las jornadas de Almagro, Ignacio García escribía un texto y decía lo siguiente: la mentira, el embuste y el engaño, como modo de ascender socialmente, constituyen toda una forma de vida. Él decía, en los últimos años de la década de 1630. No, y ahora también. Bueno, desde entonces, desde aquel 2001, ahora ha desarrollado una carrera profesional impecable que le ha llevado a ser uno de los grandes directores, muy conocidos sobre todo internacionalmente, como veremos a continuación en algunos detalles que voy a desgranar de su currículum. No les quiero aburrir, pero alguna cosa hay que decir. Ignacio García es licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático en dirección de escena y, bueno, aparte de dirigir el Festival de Teatro Clásico de Almagro en este momento, ha sido antes adjunto a la Dirección Artística del Teatro Español de Madrid. Es programador del Festival Drama Fest de México, que es, creo, de dramaturgia contemporánea. Contemporánea, sí. Y ha dirigido numerosos espectáculos. Algunos títulos, por tratar de presentar al personaje, por Los empeños de mentir, he dicho, en 2001, con la compañía de José Struch de la Resat. Al año siguiente fue Almagro también con Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz, con la compañía de Teatro de la Estrada. Tenemos Flor de Otoño, de Rodríguez Méndez, en el Teatro María Guerrero, en El oscuro corazón del bosque, de José Luis Alonso de Santos, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, en La Roca, de Ernesto Caballero, en el Teatro Español, Arizona, de Juan Carlos Rubio, en el Teatro Helénico de México, La sangre de Antígona, de José Bergamín, con la Compañía Nacional de México. Ven que los títulos son muy significativos. Más recientemente, Enrique VIII y la cisma de Inglaterra, de Calderón de la Barca, que pudimos ver en la Teatro de la Comedia y en Almagro en 2015, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Darío Fo, Max Sauf, El Quijote Kathakali, del que hemos hablado, que es un espectáculo que representó en la India. La hija del aire, también más reciente, con la Compañía Nacional de Teatro de México. Es decir, que son grandes títulos de repertorio internacional y ha participado en la mayor parte de los festivales que conocemos y que nos suena. Entre otros, el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, el Festival Internacional de Sarajevo y el Festival de Scandicci, que es otro festival en Italia, en Florencia, con la Cuadratura del Círculo de Katayev. Pero es que ha hecho otras muchas cosas, no sé cómo le ha dado tiempo en tan pocos años. En el campo lírico, pues más de 30 títulos del gran repertorio universal de Monteverdi, de Verdi, de Puccini, de Rossini, etc. Zarzuela también, zarzuela y repertorio español de todos los tiempos, de Juan de la Encina a Barbieri, a Gaztambide, a Pablo Sorozábal, etc. También espectáculos didácticos sobre ópera en diversos países europeos. Y ha dirigido, como digo, en los grandes teatros españoles y del mundo, desde Madrid, por supuesto, pero también a Londres, a San Petersburgo, en Polonia, en Venecia, en Bremen, en Liverpool. Es decir, la proyección internacional de Ignacio García es evidente y así es mucha en estos años de trayectoria profesional. Ha hecho bandas sonoras para
distintos directores, ha impartido cursos, seminarios, etc. Bueno, hombre versátil, polifacético, que tiene, como digo, una proyección internacional importante, que además ha acumulado un gran número de experiencias teatrales, un conocimiento de ese panorama dramático internacional que le va a venir muy bien para la labor que tiene por delante, que es esa dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que es realmente un gran evento que requiere muchas energías y mucho conocimiento. Del proyecto del festival, de la filosofía de este festival, nos va a hablar hoy en una charla que además lleva un título ya muy significativo: Festival de Almagro, Reserva Natural del Siglo de Oro. Muchas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a las jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, a Ricardo, a Noelia, a Antonio. Gracias a todos por estar aquí, y yo había escrito una cosa, pero creo que no la voy a leer, sino que voy a intentar contarla. Sobre por qué Almagro es y debe ser exactamente eso, una reserva natural del Siglo de Oro. Del Siglo de Oro en un sentido amplio, del teatro, pero también de la poesía y del pensamiento aurisecular. Efectivamente, solo por hacer un pequeño prólogo, como decía Rafael, pues estos años me ha tocado estar por el mundo, desde que dejé el teatro español en 2009, haciendo mucho repertorio español, haciendo Cervantes en la India, haciendo Calderón en México, haciendo mucha zarzuela en toda América Latina y en Europa, de manera que cuando el patronato del Festival de Almagro me llama y me propone venir, aparte de una ilusión tremenda por ser mi casa teatral, efectivamente, en el año 2001 yo tenía 23 años, la primera vez que fui como director al Festival de Almagro a hacer un clásico heterodoxo, un clásico friki, Los empeños del mentir. No es un texto que se vea habitualmente, no se había visto casi en los últimos 400 años, pero bueno, creía que era un repertorio y que ese título valía la pena hacerlo. Entonces, bueno, pues me hace una ilusión tremenda, evidentemente, la propuesta del patronato para venir a Almagro, pero inmediatamente mi primera pregunta es ¿para qué? ¿Qué queremos hacer con Almagro para que yo me coja la maleta y deje de dar tumbos por el mundo y desde La Mancha tengamos algo que contarle al mundo? Porque, pues si no, a lo mejor no vale la pena, ¿no? Almagro es un lugar maravilloso, Almagro es un lugar emblemático, Almagro tiene un corral que cumple 390 años este año, que muchos lugares, muchos países querrían tener un espacio teatral así porque no lo tienen. Tienen reconstrucciones, tienen invenciones contemporáneas que se parecen a aquello que había en el siglo XVII, pero no tienen un original del siglo XVII, aparte del resto del patrimonio histórico-artístico. ¿Qué vamos a hacer en Almagro? Porque de eso depende a qué nos lanzamos. Entonces, en los diálogos con el Ministerio, con el patronato, pues llegamos a una conclusión. Primero, que queremos que Almagro ocupe en el panorama internacional la posición que merece. Yo humildemente, como director, he visto el potencial que tiene hacer una zarzuela con boleros del 18 en San Petersburgo, o hacer El Quijote en la India, o hacer La hija del aire en México, y desde esa pequeña plataforma de lo que uno hace personalmente he visto el potencial que tenemos como país y como cultura. Es decir, si solo un espectáculo en esos lugares consigue esa repercusión, ¿qué podríamos conseguir si de verdad les hiciéramos conocer lo frondoso, lo rico, lo polifacético y lo maravilloso que es el Siglo de Oro? Planteo eso como posibilidad, es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la identidad? ¿Qué vamos a contarle al mundo? Y si de verdad nos vamos a atrever a que el Festival de Almagro sea el centro neurálgico. Cuando uno piensa en Shakespeare, piensa en Stratford, que era su casa. Cuando uno piensa en Mozart, piensa en Salzburgo. Y son lugares que ya están asociados a una dramaturgia, a una retórica, a un pensamiento, a una estética. En Salzburgo los pasteles tienen forma tienen escritos mozartianos, todo, en la calle todos están vestidos de Mozart. Podemos aspirar a que Almagro sea eso en cuanto al Siglo de Oro, no de un autor como en el caso de Shakespeare o en el caso de
de Mozart, sino de toda una manera de pensar, de entender, de sentir el mundo, que es la de los siglos de oro, la del siglo XVI y la del siglo XVII. Una manera riquísima. Yo me permito decir, yo sé que hay en la sala muchos académicos que de la parte teórica saben mucho más que yo y no me atreveré a evidentemente sentar cátedra sobre eso, pero creo que sí tenemos un panorama riquísimo en formas, en contenidos. Pienso solo en la riqueza estrófica, por poner un ejemplo. Es decir, lo que es una comedia de Calderón frente a toda la dramaturgia isabelina, ¿no? Y el pentámetro yámbico frente a La vida es sueño, donde tenemos décimas, sonetos, silvas, romances, redondillas. Es decir, esa riqueza. ¿Por qué esa riqueza? ¿Es una riqueza formal? ¿Es una riqueza conceptual? Yo creo que eso viene de lo que explica muy bien Cervantes en el Quijote, que dice: lo que se sabe sentir, se sabe decir. Yo creo que de ahí venimos. Es decir, nuestro teatro del siglo de oro es mucho más rico en formas, en colores, en aromas y en matices, porque somos un pueblo cálido, rico en formas, en sentimientos y en matices, porque por eso los nórdicos y los centroeuropeos trabajan toda su vida para después poder venir al sur a disfrutar los últimos años de su vida, una vida un poco más soleada, más cálida y más emotiva, en todos los sentidos. Yo creo que somos eso, como siglo de oro, somos eso como pensamiento, somos ricos, variopintos en las formas, y que Almagro debe ser el corazón palpitante que lance al mundo ese panorama y que reciba a su vez de todo el mundo aquellas iniciativas sobre el siglo de oro que se están produciendo, generando o pensando en otras latitudes. Es un corazón que late mandando cosas y recibiendo cosas. Eso es lo que es y lo que debe ser. De ahí viene el concepto este de la reserva natural, que lo pensamos en un sentido estricto. Es decir, ¿para qué sirven nuestras reservas naturales? Para cuidar especies protegidas. Tenemos Doñana, donde hay lince ibérico, que es una especie que solo existe allá. El pastor alemán no lo tenemos que cuidar en una reserva natural porque lo hay en muchos lugares del mundo y es una especie cuya conservación no peligra, pero el lince ibérico sí. Si nosotros no cuidamos el lince ibérico desaparece y la biodiversidad se empobrece. Yo creo que nuestro teatro del siglo de oro es el lince ibérico. Yo creo que Moreto es el lince ibérico. Este año, el lunes, fue el cumpleaños de Moreto, el 400 cumpleaños, una cifra redonda, perfecta, de uno de nuestros grandes autores del siglo de oro, y pues bueno, pues lo celebramos algunos con algunos versos. Nosotros intentamos desde el festival en las redes sociales, en algunos sitios celebrarlo con algunos versos. Aquí en las jornadas sé que se ha hecho Moreto y se está celebrando, y antes había una mesa redonda con gente que hace Moreto, gente que edita Moreto, gente que piensa Moreto, pero en general es una especie en peligro de extinción. Al Festival de Almagro han llegado este año una propuesta de Moreto, que Morboria valientemente, después de haber hecho Lindo Don Diego, se lanza a hacer otro Moreto, y unas 60 propuestas shakespearianas. Shakespeare es el pastor alemán. Lo cuidemos nosotros o no lo cuidemos, va a seguir existiendo. Es una maravilla, esa es una fortuna que tenemos. Yo, como director del Festival de Almagro, vivo muy tranquilo porque sé que la persistencia de Shakespeare en los escenarios del mundo no depende de nosotros, está asegurada. En España, en Inglaterra y en el mundo entero se va a seguir haciendo Shakespeare igual, lo hagamos nosotros más o lo hagamos menos, pero Moreto no. Si nosotros no cuidamos como reserva natural los textos de Moreto, no se ponen en el escenario, no se ven, no se reflexionan en las jornadas, Moreto desaparecerá. Moreto será una especie extinguida, y el día que se extinga es como el lince ibérico, ya no hay vuelta atrás, ya se pierde, y se pierde biodiversidad escénica. Los escenarios del mundo son más ricos cuando hay Moreto y hay Shakespeare que cuando solo hay Shakespeare. Creo que eso está claro, creo que ese es un ejemplo quizá un poco simplista, pero que nos permite ver la relevancia de que existan, no el único, pero que existan lugares, las jornadas lo son también, donde de una manera activa conservamos, preservamos y difundimos el siglo de oro. Lo difundimos de verdad, porque muchas veces, y supongo que os ha pasado igual que a mí,
La gente dice que quiere mucho el Siglo de Oro, pero luego uno ve las programaciones, ve las cosas y dice, coño, pues si te gusta tanto el Siglo de Oro, porque hay 8 cosas de Shakespeare y 2 de Cervantes, una de Lope y una de Calderón, ¿no? Eso nos ha pasado. Y eso es lo que vamos a intentar que en Almagro no suceda durante este tiempo. Eso lo explica Moreto muy bien, en 2 versos preciosos, que dice que quien ama ha de creer, que no creer no es amar. Nuestro Siglo de Oro siempre es sublime. Y ahí hay 2 octosílabos de Moreto que explican, para mí, muy claramente una filosofía. Creer en el Siglo de Oro, amar el Siglo de Oro, es creer en él. Y creer en él es programarlo, es ponerlo en los escenarios, es darle su espacio y hacerlo sobrevivir de una manera activa, relacionándose con un público, relacionándose con una ciudadanía. Que no creer no es amar. Es decir, que si decimos que nos gusta mucho el Siglo de Oro, pero no creemos en él y no lo programamos, estaremos haciendo demagogia y no estaremos cumpliendo la función que tiene el Festival de Almagro por estatutos. Estatutariamente, la fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro dice que nuestro fin, nuestra misión es la preservación, promoción y difusión del teatro clásico español, así como de otras expresiones artísticas vinculadas al Siglo de Oro. Muy claro, desde el punto de vista legalista, ahí está puesto lo que somos. Otras expresiones artísticas vinculadas al Siglo de Oro. Claro, para entender el teatro del Siglo de Oro tiene que haber un contexto en el que esté la pintura del Siglo de Oro, en el que esté la poesía del Siglo de Oro, en el que esté la música del Siglo de Oro, en el que esté la danza del Siglo de Oro. Eso que está en los estatutos de la Fundación no hace más que recoger el espíritu originario de las jornadas de Almagro. En la primera edición, en el año 78, en Almagro, hay un espectáculo que es música y danza, que hace Gregorio Paniagua, donde hay música y danza del Siglo de Oro, porque es imposible. Hay gente que, como yo vengo del mundo operístico, me dice, hombre Nacho, a ti que te gusta la música, programarás música en Almagro. Y yo digo, sí, programaré música en Almagro, por supuesto. De hecho, este año va a haber más programación musical que otros años, pero no porque a mí me guste, no es una cuestión de gusto estético, es una cuestión doble. Por un lado, porque está en el origen del festival, porque está en sus raíces y porque es imposible entender el camino que se ha hecho en el Siglo de Oro sin la música y la danza. Y segundo, porque la teatralidad barroca es impensable sin el artificio, sin la parte, digamos, espectacular. Por lo tanto, claro que va a haber música y claro que va a haber danza, y va a haber pintura y va a haber muchas cosas que tengan que ver, como digo, no solo con el teatro, sino con la poesía y con el pensamiento del Siglo de Oro. Sin embargo, es curioso porque en el origen del festival, el primer año y el segundo año y el tercer año y el cuarto año y el quinto año, no hay presencia de otras latitudes y de otros repertorios de fuera de España. Hasta el año 83, según los datos que yo he podido mirar, no aparece una producción, si no recuerdo mal, de Los Tres Mosqueteros, y se hace un Megibó también ese año. Es decir, que esencialmente era un festival de teatro del Siglo de Oro español. Mi intención y lo que yo he comprometido con el patronato es que vuelva a ser un festival de teatro clásico español en el que no se vuelva a dar la circunstancia de que Shakespeare ocupa en la programación más que Lope, Calderón, Tirso y Cervantes juntos, cosa que ha pasado. Por una cuestión que hablábamos antes de corresponsabilidad y de reciprocidad diplomática. Yo les hago la pregunta, siendo Calderón el mejor dramaturgo del 17, lo establezco como axioma porque es indiscutible, siendo Calderón el mejor dramaturgo del 17, ¿cuánto lo representan en Francia y en Inglaterra? Pues entonces, ¿por qué tenemos nosotros que copar constantemente en nuestros escenarios de obras shakespearianas? Por una cuestión clara, por un complejo. Un complejo histórico, un complejo cultural, un complejo múltiple que tenemos. Yo voy a decir muchas cosas para hacer polémica porque creo que está bien que luego podamos debatir, pero le perdonamos el machismo a Shakespeare en La fierecilla domada, le perdonamos el racismo en Otello, le perdonamos el antisemitismo en Mercader de Venecia. Se lo perdonamos constantemente y está bien que se lo perdonemos. Yo creo que tenemos que mirar al Siglo de Oro entendiendo que el contexto histórico es otro, entendiendo que las circunstancias cambian y que, bueno, hoy en día hay una corrección política y hay una empatía que no había entonces, pero ¿por qué no aplicamos ese mismo criterio con nuestro repertorio?
¿por qué ponemos una losa sobre tantas y tantas obras a las que acusamos de los mismos defectos que tienen las obras shakespearianas y que, sin embargo, no nos permitimos, digamos, disculparles esos defectos morales cuando tienen una contundencia enorme, cuando tienen una gran altura poética y una gran altura conceptual? Somos tremendamente autocríticos, aplicamos al Siglo de Oro, le culpamos de todo. La leyenda negra teatral se extiende de una manera, digamos, infinita. Yo reivindico, lo decía antes, reivindico una generación, veo que hay mucha gente joven y eso me alegra mucho, pues que ya no nacimos ni crecimos en el franquismo y que leemos a Calderón igual que leemos a Shakespeare. Nadie nos ha dicho, no, es que Calderón representa la raza. ¿Qué raza? ¿Cuál? ¿A quién? Es que Lope... No, nosotros leemos textos hermosos, textos poderosos, textos que hablan de la justicia, como el Quijote, textos que hablan de la libertad, como La vida es sueño, textos que hablan de la dignidad, como Alcalde de Zaramea, textos que hablan de la espiritualidad, ¿no? O sea, nosotros reivindicamos eso y creo que debemos leer desde ahí los textos. Entonces, esa va a ser la primera base. Una de las bases de este nuevo camino en el Festival de Almagro va a ser lo patrimonial. La defensa de lo patrimonial en un sentido de una mirada muy amplia. Yo no tengo nada contra el repertorio isabelino ni el shakespeariano, pero si de ese 45% que llegó a haber de programación shakespeariana lo dejamos en un respetable 8 o 10%, que sigue estando muy por encima de lo que ellos representan en nuestro Siglo de Oro, muy por encima, pero si recupero ese 30%, me cabe el auto sacramental, que se ha hecho poco en Almagro y que tendría que estar, cabe la mística, la picaresca, la lírica, la música y la danza, como decía antes. Entonces, recuperar la esencia de lo que fue en su origen y de lo que ha sido en muchas etapas el Festival de Almagro. Es decir, que no solo me estoy remitiendo al origen, sino a otros momentos florecientes en los que el festival ha supuesto eso. Otro de los pilares, sin embargo, va a ser, digamos, la reflexión sobre estos años que me ha tocado estar mucho en lo que yo llamo la América española, y no lo llamo en un sentido de propiedad ni en un sentido colonial, sino lo llamo así porque así es como lo bautiza Rubén Darío, que era de la América española, que era de Nicaragua, en ese fantástico poema a Roosevelt, en el que él dice eso, dice que ellos son la América española. La América española es una parte fundamental del Siglo de Oro, es la otra orilla, es la otra mitad. Nosotros siempre tenemos un pensamiento, evidentemente todavía con herencias de la metrópoli, con herencias de ese pensamiento europeocentrista, que a veces también yo creo que ha producido la tentación en el festival de que algunas cosas que podían venir de Europa eran miradas con mejores ojos que las que venían de América. Pero creo que no solo tienen que venir compañías mexicanas, colombianas a hacer a Lope o a hacer a Calderón, sino que Almagro debe ser una puerta de entrada de otro repertorio del Siglo de Oro que no conocemos. Hemos conseguido conocer a Sor Juana. Yo la segunda vez que fui al festival tuve la suerte de ir con Empeños de una casa, con el texto de Sor Juana, y a Sor Juana ya la hemos, digamos, asimilado absolutamente dentro de nuestro Siglo de Oro, a Juan Ruiz de Alarcón también. Pero hay tantos y tantos y tantos que no conocemos. Este año Colombia va a ser país invitado del festival en esta voluntad de la relación con las Américas. Y hay un texto fundacional del Siglo de Oro colombiano, que es El Carnero, de Juan Rodríguez Freile, un texto estupendo, una crónica de Indias, muy divertida además por momentos, porque hay cosas un poco delirantes de los españoles los españoles que se iban allá, explicándoles a sus mujeres de acá por qué no podían volver y por qué no se las podían llevar allá, y daban unas excusas tremendamente absurdas. Es una cosa muy divertido. Eran de un ingenio fecundo, realmente, a la hora de encontrar excusas para ni llevarse a sus mujeres allá ni venir ellos para acá. Propio Cortés. Pero lo que ellos tienen que traer es su propio repertorio, sus textos, su pensamiento, su poesía, su música, para que Almagro sea un lugar de expansión
de estirar los límites, ver hasta dónde aguanta la elasticidad del siglo de oro. Yo quiero que este año seamos elásticos en 3 sentidos. En uno cronológico, desde la Celestina, ¿no? Desde 1499 hasta la muerte de Moreto, hasta la muerte de Calderón, hasta el final del 17. Geográficamente también, si hay 500 millones de hispanohablantes que van desde Punta de Fuego, no diré hasta Chihuahua, porque no es verdad, van hasta Chicago, porque en Estados Unidos hay 80 millones de hispanohablantes. A veces nos olvidamos que el segundo país con más hispanohablantes del mundo es Estados Unidos. El primero es México, el segundo es Estados Unidos, luego viene Argentina, Colombia, y ya después venimos nosotros, que somos menos y que además no tenemos claro qué hablamos. Y tenemos ahí un concepto un poco raro de que discutimos entre nosotros porque unos hablan una cosa, otros otra. Allá no. Yo que he trabajado mucho en las Américas, uno dice, no ceceamos, y ya está, ya todos. El de Puerto Rico, el de Venezuela, ya entienden que no se cecea, o dices, oiga, vamos a hacerlo, estableces un criterio fonético, un criterio lingüístico, y se aplica a todos porque todos entienden que están, digamos, hablando la misma lengua y que la lengua lo que sirve es para comunicarse y que además en muchos aspectos probablemente la fonética de lo que hablan ellos se parece mucho más a lo que se hablaba en el 17 que lo que nosotros hacemos. A mí me fascina cuando dirijo en México y una actriz me dice, espera que voy a sacar los aretes de mi alajero. Me produce una gran satisfacción siempre cuando los colombianos hablan con esa gran, no solo la musicalidad, sino con esa gran riqueza léxica, exacto. Queremos que Almagro sea un lugar de reflexión sobre hasta dónde aguanta el límite cronológico, el límite geográfico y el límite de géneros. Hasta dónde se puede hacer epistolarios interesantes del siglo de oro, novelas que no son teatrales, textos contemporáneos que reflexionen sobre el siglo de oro. La voluntad de la relación con América Latina va a ser firme y clara y además hay varios eventos que celebramos en los próximos años. El próximo año se celebra la llegada de Cortés a México, se celebra el encuentro, porque luego el 20 y el 21 se celebran cosas más feas que es la muerte de Moctezuma y la conquista de Tenochtitlán. Pero el año que viene se celebra el encuentro. ¿Por qué no en Almagro pueden llegar los géneros híbridos, las cosas que se escribieron allá que todavía conservaban fragmentos en náhuatl y fragmentos en castellano? ¿Por qué no se puede hacer los autos sacramentales en los que había fragmentos en quechua o hacerlo entero en español, pero con la iconografía barroca riquísima de los ángeles cusqueños, por ejemplo, pensando en el tema de Perú? Pensemos en ese concepto. Yo quiero que desde Almagro reflexionemos, y este año con todas las compañías que vienen de Colombia, de México, de Argentina, de Ecuador, de Brasil, sobre el concepto de, en lugar de hablar de teatro clásico español, hablar de teatro clásico en español. Que sea un territorio común de la lengua, que no sea un sentido imperialista de conquista, sino que sea un lugar de hermandad en el que todos juntos sumemos más y de esa manera no solo Almagro, sino Almagro como parte de una red de festivales de teatro clásico que tenemos en España se convierta en un amplificador, en un desafío constante de hasta dónde podemos crecer en el siglo de oro uniéndonos con América Latina. Y eso va a estar presente ya desde este año, ya desde la propia imagen del cartel de este año va a ser una reflexión desde América Latina de nuestra iconografía del siglo XVII, porque creo que además desde el punto de vista de para qué sirven la cultura y para qué sirven las artes escénicas, lo que está pasando en América Latina en algunos aspectos es mucho más interesante. Sí, los proyectos que hay de transformación social con el teatro. Vendrá una compañía de Colombia, que es la Tropa de Pereira, que sale de los barrios más marginados de Pereira para hacer un teatro social y han hecho un Quijote. Porque al final Quijote habla de eso, porque al final Quijote habla de la injusticia. Quijote es la historia de alguien que lee en los libros que hay una manera de comportarse y que hay una justicia y que hay unos valores y mira a la calle y ve que en la calle no están esos valores y decide salir a pelear por eso. Eso en los barrios pobres de Pereira lo entienden perfectamente. Eso en Trivandrum, en Kerala, en el sur comunista de la India, que yo tuve la suerte de montar allí
el Quijote no había que explicarlo, se entendía perfectamente el sentido de la justicia y llegábamos a esas fronteras igual que se llega cuando se hace teatro shakespeariano, por volver a poner el ejemplo. En ese sentido no seremos capaces de competir porque lo que se está haciendo en América es mucho más poderoso, pero sí de importarlo, de reflexionar y de tenerlo presente. Sí que creo que va a haber una parte de teatro inclusivo importante en Almagro, va a haber una parte de... firmamos el martes pasado un acuerdo con la ONCE para que eso sí que creo que es un desafío que tenemos, para que los espectáculos sean accesibles cada vez más, para que también en ese acuerdo hay 3 compañías que vienen este año a hacer... por ejemplo, una de las cosas que hacemos, que ya se anunció el otro día, en esta idea de recuperar géneros y formas líricas del Siglo de Oro que se han perdido, vamos a hacer romances de ciego, con ciegos. La ONCE tiene un grupo de actores y cantantes ciegos en Albacete que recuperan romances de ciego al estilo del 17 y que queremos que en Almagro, no en los teatros, en las calles de Almagro también haya parte de recuperación de esas formas líricas, esas formas poéticas, esas formas no teatrales, pero que sí tienen que ver con el pensamiento y con la poesía del Siglo de Oro que creemos que vale la pena recuperar y que vale la pena poner en valor. En cualquier caso, concluyo para que podamos dialogar y puedan proponer. Ahora que lo hablaba con algunos colegas, yo creo que el camino que emprendemos ahora solo será posible y solo dará frutos si lo hacemos entre todos y si cada uno con sus fuerzas y con su lugar aporta aquello que tiene al Siglo de Oro. Esa ha sido una de las primeras cosas que hemos intentado también, tenderle la mano a todos. La Compañía Nacional va a ser un eje fundamental, como siempre ha sido, porque es el canon, es quien establece la norma de cómo se hace y cómo se debe hacer el Siglo de Oro, y este año va a ser el récord en número de funciones y número de espectáculos. O sea, son 5 espectáculos y 28 funciones en total, lo que va a hacer la Compañía Nacional, en una relación totalmente lógica como la hay en Stratford con la Royal Shakespeare Company. Cuando uno va a Stratford, uno sabe que la Royal Shakespeare Company es el canon de cómo se ve el Siglo de Oro. Y si uno quiere luego ir a ver otro tipo de espectáculos alternativos u otras compañías inglesas, hay una oferta más amplia, pero el canon es la Compañía Nacional. La Compañía Nacional ha respondido generosísimamente a esta mano tendida de que formen una parte más activa y más presente en el festival, pero también el talento local. Las compañías de Almagro van a estar presentes porque hacen teatro todo el año y porque no queremos que parezca que cuando llega el festival se hace tierra quemada y desaparece todo el mundo, que cada cual en la medida de lo que hace, que esté vinculado al Siglo de Oro, lo pueda hacer de la mejor manera posible. Antes que había la discusión de si los textos hay que cortarlos o no cortarlos. Pues yo creo que en Almagro se tienen que ver las dos, quien lo haga bien, se tienen que ver las dos opciones y precisamente es un entorno maravilloso para que ese debate se haga. Lo que yo quiero es que se haga cortado y no cortado a Lope. Porque entonces sí, o cortado y no cortado a Calderón o a Tirso, porque entonces, o sea, que cuando uno vea el programa, y es lo que aspiro y es lo que espero que el lunes, cuando hagamos la presentación oficial, se vea, esté claro cuál es el terreno de juego. El terreno de juego es, como decía antes, desde finales desde el inicio del 16, o el último año del 15, desde Celestina hasta finales del 17, en un entorno geográfico que va desde aquí a... Se va a poder ver un sainete mexicano del 17, que nunca, que yo sepa, nunca se ha visto en España. Y una vez que tenemos claro el territorio, seguro que hay opciones más atractivas y menos atractivas, seguro que hay una parte del público que se conecta más con el que hace el Siglo de Oro de una manera más arqueológica y ambientado en su época, y otro que se conecta más con una versión más renovada y aggiornata, ¿no?, como dicen los italianos, o habrá quien le guste que se haga en hip hop el Siglo de Oro, pero que se haga Siglo de Oro. Que el núcleo del trabajo esté clarísimamente sobre una realidad patrimonial que es nuestra, que tenemos la obligación de preservar. Y sabéis que el teatro, pues la única manera de preservarlo es en acción, es haciendo. O sea, Almagro es un lugar de acción, Almagro es un lugar de prueba y error, Almagro es un lugar de conexión como había en el 17, gracias a que tenemos ese espacio escénico maravilloso del 17 que, vuelvo a decir,
Si lo tuvieran en otro lugar, nos lo estaríamos comiendo todo el tiempo. Solo de esa manera, ofreciendo un producto distinto, por volver a la petición del patronato de la que partía todo, solo ofreciendo un producto distinto y ofreciendo, digamos, un repertorio diferente, hecho de otra manera, con las dos orillas del Océano Atlántico como territorio de juego, podremos ser más competitivos en el mercado internacional, porque a mí me parece que hay una cierta discrepancia, como hay en otras cosas, entre la calidad artística de lo que se hace y la presencia que tenemos fuera. Es decir, nos pasa con la zarzuela, por poner un ejemplo. O sea, hay zarzuelas maravillosas que se podrían estar haciendo en el repertorio mundial, pero como lo hemos vendido mucho peor que el repertorio italiano, pues una persona se levanta en Montevideo y cuando esa persona durante siglos lo que pensó es que, o durante muchas décadas pensó que tenía que ver Marina, ahora resulta que esa persona piensa que tiene que ver Tosca. Algo hemos hecho mal como país, como cultura, como difusión cultural, para que un señor se levante en Uruguay y crea que lo que tiene que ver es Tosca o Madame Butterfly en vez de Marina o en vez de Tabernera del Puerto. Es culpa nuestra. Nosotros algo no hemos hecho bien como cultura, como país, como difusión, como orgullo, como transmisión, para que nos hayan comido la tostada y para que hayamos perdido ese repertorio. A la petición del patronato yo respondo con esta idea patrimonial porque este año por primera vez hacemos varias presentaciones del festival fuera de España, hacemos Bogotá, porque Colombia es país invitado, en el Teatro Colón, se hace Nueva York, Londres, que en el Festival de Teatro Español de Londres va a haber una semana dedicada al siglo de oro español. También queremos hacer difusión y que la marca de Almagro se empiece a ver, a reconocer y a apreciar en otras latitudes, pero para que eso sea eficaz y para que yo pueda plantarme ahí delante a contar eso, lo que tengo que ofrecer es algo diferente, lo que tengo que ofrecer es la reserva natural. Ustedes imaginarán que el director de la reserva de Doñana no va a Australia a un congreso a decir, oigan, tenemos gorriones en Doñana, que aquí también y en todas partes. No, o sea, uno ofrece algo distinto, el lince ibérico. Uno ofrece un producto completamente diferenciado, uno ofrece una realidad cultural, en este caso, totalmente competitiva. Eso es lo que queremos. Es decir, igual que la gente asocia la posibilidad de vivir una experiencia, ahora que se maneja tanto esto de las experiencias, la gente no solo quiere ver una obra de Shakespeare, quiere vivir la experiencia shakespeariana y por eso van a Stratford, o la gente quiere vivir la experiencia mozartiana y por eso van a Salzburgo. Quien quiera vivir una experiencia del siglo de oro, quien quiera ver a los romances de ciego en las calles, quien quiera ver en un corral una comedia, quien quiera ver un auto, quien quiera escuchar la mística o ver una novela picaresca. Este año se cumplen los 400 años de la primera edición de Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. Espinel lo conocemos por la Espinela, por la décima y porque pues, en el siglo de oro encontramos recurrentemente la estrofa, pero pues, es un autor importante del siglo de oro que no se ha hecho nunca y este año tenemos la excusa, igual que se ha hecho Lazarillo, igual que otras obras de la picaresca se han adaptado para el teatro, ¿por qué no se puede ver Marcos de Obregón? Si tenemos toda esa oferta, seremos competitivos porque el producto cultural, la experiencia y la realidad de pensamiento, de poesía y de teatro que estamos proponiendo es diferente que en ningún otro lugar del mundo. Como digo, entendiendo a Almagro no como Almagro solamente, sino como parte de un eje vertebrador de otros festivales y otras reservas naturales en España que también están defendiendo el siglo de oro. Yo creo que dicho esto, si hay preguntas, y lo que querría es que haya propuestas, opiniones, comentarios, porque decía, este camino nuevo se hace tendiendo la mano a todos aquellos que creen que tienen algo que proponer, ofrecer o decir sobre el siglo de oro y nosotros queremos estar absolutamente receptivos a todo eso. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho. Yo creo que el público, aquí somos apasionados del siglo de oro, con lo cual tienes todos a favor. Estoy sembrando en terreno favorable, sí, yo sé. Sí. En otros sitios yo creo que puede ser un poco más difícil, pero habrá de convencerlos. Yo solo, y enseguida paso al público, quizá yo ampliaría un poco los límites. Yo creo que el primer tercio del 18 también se puede reivindicar para el siglo de oro. Es claramente Cañizares, todos esos espectáculos, el nacimiento de la ópera española, todos esos espectáculos que hay en el primer tercio, que es verdad que son los Borbones ya que llegan con un estilo distinto, pero es siglo de oro, es teatro barroco. Entonces Cañizares y Antonio Zamora podrían estar ahí. Es verdad que es barroco, pero digo, y hemos tenido varias propuestas, pero la dificultad es dónde poner el límite, igual que hacia atrás, hacia adelante, porque, es decir, si uno acepta Cañizares,
Pongo un ejemplo extremo. En 1792 se estrena en el Coliseo ya del Príncipe Glaura y Cariolano, de Lidón, sobre la araucana de Ercilla, que además tiene un texto que es ¿eso es o no es? Digo, siendo araucana el texto de partida. La araucana. Es decir, claro, porque yo creo que además eso responde. Es verdad que en algún momento habrá que reflexionarlo, es verdad que los estatutos ahora son muy estrictos y claros y yo en este primer aterrizaje quiero ser muy fiel a los estatutos que tenemos y esa es una reflexión que tendremos que hacer. Yo creo que en general también, esto seguramente genere también discrepancia, creo que la supremacía poética que claramente tenemos en el 16 y en el 17 no la tenemos en el 18. Sí, sí, por supuesto. Si como no... país. Es decir, que es indiscutible. Es decir, el centro del mundo teatral y mundo poético del 16 y del 17, un centro indudable está en España. Y Calderón es imbatible. 1 a 1, comedia a comedia, no hay comedia que esté no hay drama que esté por encima de La vida del sueño. No hay ninguno. Yo tengo dudas a veces si en el 18 es igual. No, en el 18 no es igual, por supuesto. Entonces, de nuevo, no sé si somos competitivos ofertando una cosa en la que no somos punta del mundo en ese periodo. Como punto de partida de este camino, a lo mejor a la larga sí que podemos abrir al 18, claro. Además, de todas formas, en otros repertorios, a Goldoni lo hemos visto mucho en Almagro, es decir, que en otros teatros sí traemos cosas del 18. Por eso digo, pero creo que Goldoni y Meguibó sí, en mi opinión, y quizá aquí me equivoco, sí que ofrecen en el entorno teatral de su momento algo que aquí no se está ofreciendo, o que se ofrece de otra manera. Sí, son epígonos de Calderón o seguidores de Calderón. Otra cosa, quiero decir, sé que tenemos a Moratín, y sé que está García de la Huerta, y sé que hay muchas cosas en el 18, pero... pero incluso yo me quedaba solo en la primera mitad, no pasar ya al neoclasicismo, sino que solo en la primera mitad que son epígonos de Calderón y que puede haber... Cuando lleguen textos de Cañizares y de Vances Cándamo, los estudiaremos. Este año no ha llegado ninguno. No estamos tampoco en una oferta grande. Nos ha costado que llegara un Moreto, uno, cuanto más eso, pero si llega, evidentemente se estudiará. Bueno, vamos a pasar al público, ahí si preguntas. Ante todo, una hemorragia de satisfacción escuchar lo que hemos oído de tu boca y de los proyectos que tiene. Y yo solamente quiero decir que la fuerza te acompañe. Y quiere decir que la fuerza te acompañe es que el presupuesto te acompañe. O sea que creo que es fundamental en un evento de ese tipo. Mi pregunta, relativamente interesada como hombre de teatro, es: ¿ese presupuesto te va a permitir incentivar para rellenar lagunas que se producen siempre, como es lógico, en el festival? Pero tú tienes una idea muy clara de qué es lo que quieres en el festival y, por lo tanto, hay autores y obras que son muy difíciles, te hablo desde la iniciativa privada siempre, por supuesto, que son muy difíciles de afrontar si no hay alguna incentivación. Y dentro de esa incentivación, te pregunto, ¿los espectáculos van a estar un solo día en Almagro? ¿Se va a tener la posibilidad, como teníamos antes, de que Almagro fuera un punto de partida donde un espectáculo del Siglo de Oro se pudiera, digamos, asentar? Es decir, esas 4 o 5 representaciones que se necesitan para que una comedia tenga todo el peso posible una vez que se representa. Esas son mis preguntas. Gracias, Manuel. En cuanto a la segunda pregunta, estamos en un camino. Es decir, este año casi todo lo que se hace de las compañías grandes, de las compañías ya de medio formato, se hace más de un día, se hace 2 o 3 días. En el caso de Morboria, por ejemplo, van a ser 3 funciones. Y en la mayoría de las cosas se van a hacer entre 2 y 3 funciones. Si salimos de lo de... Hay eventos excepcionales que sí se hacen un solo día, e incluso va a haber convivencia. A veces en el Corral va a haber una función que está dándose 3 días y en la noche, en la madrugada, se hace una cosa excepcional, pero eso no corta esa mini presencia de 2 o 3 días. Estoy de acuerdo en que también por los números del festival. Es muy caro cada día cambiar de compañía y en la negociación con las compañías es mucho más saludable poder proponer, oye, quédate un segundo día, quédate un tercer día. Primero por la economía, porque puedes negociar de otra manera, todos lo sabéis. Y segundo porque pasaba una cosa, o me informaban quienes conocen mejor el festival desde dentro,
que cuando una cosa gustaba el primer día, pues ya no se podía amortizar el éxito, porque ya al día siguiente había otra cosa, y que siempre se iba como un poco tarde, tanto en la comunicación como en la repercusión positiva de los éxitos del festival. Entonces estamos intentando, sí, que no sea tan flor de un día, que haya menos flores de un día, aunque haya flores de un día. De hecho, hay una cosa que se va a llamar flores nocturnas, emulando el soneto de Calderón a las estrellas. Flores nocturnas son. Pero eso son flores nocturnas, eso está claro ya en su propio nombre, que son cosas que se hacen un día por la noche en el corral. Pero lo demás vamos a intentar que sean más días por esa doble razón. En cuanto al presupuesto, el presupuesto este año se mantiene prácticamente igual la aportación de los patronos. El presupuesto se mantiene con algún pequeño cambio de que, como el año pasado eran los 40 años, hicieron un esfuerzo extra que este año ya no hacen. Porque yo cuando dije, oiga, ¿por qué esto es un poco menos? No, es que el presupuesto real era el de hace 2 años, porque lo del año pasado fue excepcional porque era una aportación a la edición número 40. Pero para mí el gran shock económico cuando he llegado al festival, y yo pensaba que habíamos evolucionado más como país, ahí la verdad es que estos años que he estado fuera me he llegado a convencer de que era diferente, es lo difícil que se lo ponemos al dinero privado para llegar a la cultura. Dándose la paradoja de que muchas empresas españolas que a mí me han dado dineros importantes para producir cosas pequeñitas en América Latina, Gas Natural, Telefónica, que, $100.000 para producir una obra de 3, para producir una obra de 4, yo siempre pensé, bueno, si a mí Nacho en México haciendo una obra de Darío Fo de 4, Gas Natural me da $100.000, en Almagro, pues claro, van a poner mucho más. Y resulta que no porque México les permite pagar esa obra con dinero que se desgravan inmediatamente de sus impuestos. Es decir, si Gas Natural tiene declarados 4 millones de dólares de lo que tiene que pagar de impuesto de sociedades, el Ministerio de Cultura declara el proyecto de pertinencia cultural, manda un informe al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda le dice a Gas Natural, deme a mí 3.900.000 y los otros 100.000 se los da a esa productora. En España, Gas Natural tiene que invertir en Almagro, presentarlo en la declaración del año siguiente, cruzar los dedos y esperar que no haya trabas burocráticas para que un papel no se trastabille, para que la campaña de publicidad en la que, esto ha pasado, la campaña de publicidad que ha costado 60.000 euros, cuando se justifica, el Ministerio de Hacienda dice, no, oiga, no, es que al poner el logo, lo que usted se puede desgravar es lo que cuesta el póster, que cuesta 1.000 euros. Los 59.000 que cuesta el espacio que alquilas para poner no se considera parte de la campaña publicitaria porque no está en el soporte. Hay muchas trabas de este tipo que yo llevo estos 3 meses golpeándome con una y otra. Aún así creo que algo vamos a ir pudiendo conseguir, no solo por una cuestión monetaria y por tener un presupuesto más amplio, sino porque a mí me parece importante y relevante que todos los actores de nuestra sociedad se impliquen en el festival. Es decir, que si ponen poco, de momento, yo creo que es una manera. Porque otra de las cosas que consiguen con estas leyes, en Colombia se llega a devolver el 110% de la inversión. Es decir, que si tú inviertes en cultura, lo que te devuelven es más de lo que has invertido. Así sí se aprende. Una de las cosas que se consigue con esos estímulos fiscales es que empresas que nunca se habían planteado invertir en cultura se lo planteen. Se hace una labor pedagógica, se hace una labor educativa. Aquí somos muy poco pedagógicos en eso. Aquí, quiero decir, Montoro ayuda poquito a que las empresas se sientan inclinadas al mecenazgo y al patrocinio. Aquí ha habido una cierta trampa, que ha sido decir, recortamos los apoyos porque vamos a estimular el apoyo privado, y nos hemos encontrado en tierra de nadie. Se han recortado los apoyos, pero no se ha estimulado adecuadamente el apoyo privado. Siento ser crudo, pero es lo que yo siento que está pasando y lo que siento que es un agravio con respecto a otros países y que nos hace ser menos competitivos. Pongo el ejemplo muy claro. Es absurdo que Gas Natural pueda poner más dinero para hacer un Darío Fo con 3 actores en México que para el Festival de Almagro. Y sin embargo, esa es la realidad. Con el mismo interlocutor, yo hablando a la misma persona en Gas Natural. Pongo un ejemplo concreto de una empresa, pero
Porque claro, yo contaba con ese dinero y decía, bueno, desde Almagro es que va a ser llamar a la puerta con un escaparate al mundo como ese. Y no, resulta que el escaparate al mundo es muy difícil porque las condiciones son muy adversas. Y con esto voy a contestar la última pregunta, que es, has explicado muy bien el concepto de lo que queremos hacer. Yo no quiero producir en el festival porque sé que es una pelea y que ha sido una pelea del equipo anterior y que han sufrido mucho y que ha sido muy complicado. No solo por lo económico, creo que el festival no tiene músculo ni de equipo, ni de gestión, ni económico para producir. Y creo que además no es la misión. La misión es enseñar lo que hay y ayudar a que haya más y mejor. Desde ese punto de vista, sí. Pero para mí, por ejemplo, yo creo que una manera de estimularlo es que este año ha llegado un Moretto y creo que se han sido 59 Shakespeares y yo en el festival va a haber 3 funciones del Moretto y esos 59 Shakespeares no se va a contratar ninguno. Hay mucha gente enojada por eso. Va a haber Shakespeare, pero va a haber Shakespeare por otras vías, pero no sale del presupuesto de la programación central. Por ejemplo, en las bases de Almagro Off y Almagro Infantil, que son certámenes para barroco para niños y para nuevos creadores, hasta ahora ponía que las propuestas debían ser sobre textos del siglo XVI y XVII. Vamos a meter una enmienda y vamos a cambiar las bases y va a poner textos originales en español del XVI y del XVII, porque yo este año las bases estaban hechas y pues, hay 2 cosas de Perrol en barroco infantil. Yo no podía ir contra las bases, yo no podía llegar este año al festival y decir a un jurado, a un comité, que eligiera cosas aplicando unos criterios distintos de unas bases que había publicadas. Lo que puedo es intentar cambiar las bases para el año que viene. Eso lo vamos a hacer. Y vamos a hacer mucho proselitismo. Este año viene al jurado, en colaboración con Acción Cultural, al jurado del OFF, y con la excusa del jurado del OFF, pero vienen directores interesados, porque yo sé que tienen interés en el Siglo de Oro, de Colombia, de Australia, que era directora del Australian Council, de Estonia, de Polonia, a ver, a entender. Y yo el otro día que estuve reunido con el Ateneo de Almagro, les pedí un ejercicio que aprovecho para pedíroslo a todos, que es un ejercicio de proselitismo cultural. Yo les pedía que cuando estuvieran en los bares de Almagro y llegue un director extranjero, que le pregunten, oiga, pero ¿de verdad usted nunca ha montado a Calderón? Y que les miren con tremendo desprecio. Porque parece que nos parece normal, o sea, pensamos, pues este director y nunca ha hecho Shakespeare, pero nos parece normal que Calderón no se haga cuando en un tiempo fue de una naturalidad absoluta y que los directores centroeuropeos hacían Calderón, y en el este de Europa, en Polonia, en Rusia, se hacía habitualmente. Bueno, creo que entre todos tenemos que hacer una labor de proselitismo y que hay que hacer la inducción. La inducción es que lleguen textos, etcétera, etcétera. A la larga hay un proyecto, pues sabéis que la fundación es una fundación que excede el límite del festival. La fundación es fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, pero el festival dura un mes y, sin embargo, el personal de la fundación y la propia fundación existe 12 meses al año. Estamos intentando empezar a activar un proyecto con Instituto Cervantes, con Acción Cultural, con AECID y con embajadas, que se va a llamar Programa Verso. Verso es un acróstico de Programa de Visibilización, Escenificación y Reinterpretación del Siglo de Oro, que sea un proyecto de asistencia integral a las compañías del mundo que quieran hacer Siglo de Oro. No les vamos a poder pagar más por venir a Almagro, pero les vamos a poder dar soporte, pediremos ayuda a la universidad para que si alguien en Japón pide una edición de un Calderón se les pueda enviar. Para eso tenemos patronos, que si alguien quiere saber cómo se ha montado Fuente Ovejuna, para eso el Museo Nacional del Teatro es patrono. Y que si piden especialistas en verso barroco, en la parte filológica, en danza barroca española, en vestuario barroco español, junto con AECID y ACE podamos enviar especialistas a ayudar a que ellos lo hagan, a que ellos hagan más Siglo de Oro mejor, pero que se sientan asistidos. Esto no es ningún invento, esto el British Council lleva haciéndolo décadas y décadas. El año shakespeariano ellos hicieron que cada compañía nacional del mundo montara un Shakespeare y luego se vieran todos en Londres y en Stratford. Nosotros eso a día de hoy todavía no lo hemos hecho, pero claro, el año Shakespeare se inauguró con un editorial de Cameron, del primer ministro, en todos los diarios nacionales explicando la oportunidad que era para los ingleses usar el año Shakespeare como embajada al mundo de sus mejores valores.
yo el editorial de Rajoy lo sigo buscando, no lo he encontrado. Lo mismo está en Marca, lo mismo es que está en el Marca y por eso no lo he leído. Pero es que, claro, la diferencia de lo que nos pasa viene de algo muy transversal y en el que nosotros tenemos que pelear con una estructura en la que desde arriba no se impulsa la cultura como un valor primordial y como una manera de vender lo mejor que somos como país. Y en parte porque sigue habiendo esos complejos. Sí, más preguntas, Antonio. Sí, en primer lugar, pues como simple aficionado al teatro almeriense y vinculado de alguna manera con las jornadas, efectivamente, yo te quiero agradecer que haya sido Almería el primer sitio donde tú expones tus ideas acerca del festival. Y agradecerte el entusiasmo con el que lo has puesto. Yo conozco bien el Festival de Almagro, hacía tiempo que yo no oía tanto entusiasmo en un director y por eso mi deseo de suerte es inmenso. Hace 2 días, tú no lo sabes, no estabas aquí, pero yo dije de una persona que nos acompaña que era el mejor director que ha habido del Festival de Almagro y me metí en un charco, dije sí, el mejor. Y a mí me gustaría que dentro de 10 años, cuando yo, no aquí o en un bar o donde fuera, me preguntaran, que yo dijera que el mejor director del Festival de Almagro ha sido Ignacio García. A mí me gustaría muchísimo eso y que le quitaras el primer puesto a Luciano. Pero una pregunta, de todo lo que has expuesto hay una cosa que no sé si es una pregunta o un ruego o una petición de que te lo plantees. Tú creo que bien sabes lo que significa el Festival de Almagro para los otros festivales que hay dedicados a clásicos en el resto de España. Lo que son festivales pues, más pequeños, más humildes, probablemente igual de ambiciosos, pero nuestros medios o los medios de todos esos festivales no son lo suficientes. Incluso la comprensión del entorno que uno tiene pues no es el mismo. Entonces, pediros que al equipo os planteéis cuáles van a ser las relaciones con los otros festivales. Una ayuda del Festival de Almagro, un telefonazo del Festival de Almagro, una línea abierta con el Festival de Almagro, vosotros no sabéis la ayuda que eso significa, a veces moral y a veces no tan moral, sino efectiva para los otros festivales. Y es lo que yo te quería pues, pedir aquí. Muchas gracias, Antonio. De lo primero, yo suscribo la idea de que Luciano ha sido el mejor director del festival y yo aspiro a ser el segundo. Con eso me daría ya con un canto en los dientes y estaría ya consagrado. O sea, para mí eso sería salir a hombros. Eso, lo otro ya es, pues bueno, acuérdense, cuando hacían, ahora que es Centenario Moreto, en el Palacio en el Coliseo del Palacio del Buen Retiro, parece que hacia el año 44, un poco antes, porque todavía estaba vivo Vélez, hicieron una función de repente, al improviso, una función de improvisación en la que 3 generaciones del Siglo de Oro se juntaban allá. Vélez hacía del Padre Eterno, Calderón hacía de Adán y Moreto hacía de Abel. Que además parece que Calderón se puso muy locuaz y que en un momento lo tuvo que parar Vélez diciéndole que le había salido muy hablador el Adán. Pero quiero decir que lo del Padre Eterno está dado, el papel, que lo de Vélez está dado y que Luciano es no solo el mejor director que ha tenido el festival, sino gracias a quien yo pude entrar al festival y pude conocer esa maravilla que me cambió la vida y que me hace hoy estar aquí como la persona más feliz del mundo. Yo a todo el mundo, a los que trabajan conmigo y a los que invito a venir al festival les digo que somos el mejor festival del Siglo de Oro del mundo y el mejor festival del mundo. Que somos pobres, no podemos pagar grandes cachés, pero que no van a encontrar un sitio mejor donde hacer Calderón o donde hacer Lope. Y la gente viene, y la gente se entusiasma, y la gente se lo cree. Yo creo que ese es el activo grande. Hay una vida de sueño del Teatro de la Tempête de París, con el que hemos estado negociando mucho tiempo y que espero que esté. Yo creo que ese es un texto que tiene que estar todos los años en Almagro y que empezamos la negociación desde un lugar que estaba tan lejos que parecía imposible y yo me salté todo el protocolo y escribí directamente al director del festival y le mandé las fotos de la Universidad Renacentista.
de producción ya hablarán con su productor y el gerente hablará, pero yo dije, oye, Clement, ¿tú no crees que este es el mejor lugar y este es el pueblo y este es el entorno y aquí llevan haciendo todo esto? ¿No crees que es el mejor sitio donde hacer Siglo de Oro? Y él me contestó y me dijo, sí, sí, la verdad es que sí. Y a partir de ahí cambió radicalmente la negociación y empezamos a ver posibles cosas que eran imposibles y se empezaron a acercar posturas y yo creo que los tendremos en el festival este verano. Es decir, que lo que tenemos que ofrecer es mucho más con todos, con los patronos, con las compañías, con los espectadores. Tenemos que entender que la relación va mucho más allá de la relación mercantil. Y con los festivales igual. Yo suscribo eso absolutamente. Digo, yo pongo un ejemplo personal. Yo el año pasado conseguí, con un esfuerzo homérico, que la Compañía Nacional de México pagara los pasajes para venir de México a España con 14 actores a hacer La hija del aire, que yo había dirigido en México. Y fuimos a Olmedo y a Niebla. Y no pudimos ir al Almagro, con un esfuerzo presupuestario y no pudimos ir a otros sitios. De manera que sé lo que es Almagro, lo he sufrido, lo he vivido, lo he disfrutado, me ha tocado desde todos los lados. Con Rivadavia me he sentado a hablar, con Olite estamos con la posibilidad de que algo de lo que paga Colombia para que vengan luego pueda derivar allá, con Alcalá hemos estado hablando, yo ayer estuve comiendo, aunque sea otro lugar y parezca lejos, pero en algunas cosas podemos entendernos, con el director del Festival de Granada. Con Olmedo estamos hablando constantemente de la programación y, por supuesto, es decir, nosotros no solo tenemos las puertas abiertas, es que creemos que tenemos que hacer mucho juntos. Es que ese puerto de entrada, yo lo digo puerto de entrada, que las compañías hagan un esfuerzo para venir a Almagro. Quizá Almagro es el destino más atractivo, más sexy para una compañía que viene de otro lugar, pero una vez que un gobierno paga los billetes para llegar y aterrizar, pues por eso yo no entendía que el año pasado no se pudieran hacer más cosas teniendo la compañía, la escenografía y La hija del aire aquí. Pero como lo he vivido en el otro lado, vamos a intentar que sea posible. Porque además, a mí me gustaría que eso sea lo que yo como director del festival les pueda ofrecer a las compañías. Yo no quiero pagarles a las compañías 500 euros más o 1.000 euros más. Yo lo que les quiero hacer a las compañías es decirle, venga usted al Almagro y en vez de hacer 2 bolos en una plaza, haga 7 bolos en 5 plazas. Creo que sería bueno para el país, creo que no competimos en públicos. El público que va a Olmedo, el que va a Olite, no lo vamos a perder nosotros como espectadores, que no hay ninguna razón para que no sea positivo para todos el hecho de que se gire, y estamos en ello. Y quiero decir, aprovecho públicamente para decirte y deciros a todos que si desde alguno de esos entornos o cualquier otro, desde el que se hace Siglo de Oro, hay ideas de cómo podemos sumarnos más y cómo hacer las cosas mejor, yo solo estaré encantado de recibirlas, por supuesto. Sí, pero hay que tener cuidado porque se ha intentado, Antonio sabe que Antonio lo ha intentado también, esa unión entre festivales para intentar ayudarse y colaborar, y no se ha podido en todos estos años. Hay algo que pasa que al final no se logra ese... Entonces hay que apostar y fuerte y a ver si se puede colaborar. La voluntad siempre es libre, dice Calderón, que es un octosílabo perfecto de la cisma. Y yo creo que con la voluntad se puede todo. Yo creo que se puede, y creo que también en eso yo espero y aspiro a representar a una generación en la que creemos en la solidaridad, en el encuentro, en que el hecho de haber estado por el mundo nos saca un poco de esta idea de la competitividad entre Villarriba y Villabajo. O sea, yo creo que no, yo creo que Villarriba y Villabajo juntos son mucho más y que ojalá podamos inventarnos cosas. De verdad, por parte nuestra, y pongo un ejemplo, el jueves tuve una conversación con Carlos Aladro del Festival de Alcalá sobre eso y sobre cosas que había habido en ocasiones, peleas o disputas por los estrenos. Hay una pelea. Cáceres y Alcalá siempre han sido el sitio donde se preestrena lo que luego va a Almagro, y las compañías lo necesitan para vivir porque necesitan el caché de esos dos lugares, pero Almagro en ocasiones, a veces, en algunos periodos, se ha puesto como condición que el estreno era en Almagro o no era. Yo esa condición no se la he puesto a nadie y no se la voy a poner. Sí les explico, sí intento hacer pedagogía de una cosa. Almagro, vivimos tiempos estúpidamente superficiales, por eso yo creo que hay que hacer más Siglo de Oro que nunca, porque el Siglo de Oro nos enseña una dimensión más profunda, o más festiva, o más luminosa, o más metafísica, pero más profunda en general de todo. En esos tiempos superficiales
la prensa, por ejemplo, sí se mueve mucho por los estrenos. Y yo sé que la prensa que viene al Almagro, ahora, no sé si en otros tiempos como era, si no es estreno no viene. Entonces yo le explico a las compañías, oye, si tú estrenas en Almagro, yo te puedo dar esta cobertura y te puedo dar una plataforma de comunicación. Si no estrenas en Almagro, no te la voy a poder dar. De hecho, yo lo puedo comunicar públicamente porque es así. No te la voy a poder dar porque el crítico de este o este otro medio me va a decir que ya se estaba en Cáceres y que ya no es estreno y entonces no vienen. A mí me parece estúpido, me parece tremendamente estúpido, pero esa es la realidad en la que estamos. Entonces yo sí le explico a la compañía eso. Oye, haz Alcalá, haz Cáceres, pero luego no me digas que no te estoy dando el bombo del estreno porque no puedo. Pero en ningún caso estamos planteando ningún tipo de cortapista para que las compañías sobrevivan porque yo sé, yo he estado. Yo he tenido que tomar esa decisión con los empeños de una casa que luego estuve 3 años pagando un crédito porque nos metimos a la producción y no nos salió bien, con mi hermano que producía y estuvimos pagando una hipoteca un tiempo de ese montaje y sé que esa es la decisión y Manolo sabe más que todos nosotros de esto, pero por nuestra parte no va a haber ningún... Este año hay, la cifra la daremos oficialmente el lunes, pero hay entre espectáculos, cosas más pequeñas, la calle, música, hay cerca de 30 cosas que se presentan en Almagro, novedades del siglo de oro que se presentan en Almagro. A mí, si hay 2, si hay 3 compañías que en realidad para poder pagar la producción y levantar el telón y pagar los trajes necesitan hacer Cáceres y Alcalá, es que lo entiendo perfectamente y no, la comunicación del festival no va a depender de eso, el festival es mucho más rico, entonces... Yo espero, y ojalá, digo, tengo conversaciones constantes con estos que te decía, y si alguien me estoy dejando de lado o algo no lo estoy haciendo, os pido que me ayudéis. Sí quiero pedir a todos los que estáis que estas cosas que estamos contando, que las que no estemos de acuerdo las podamos discutir, pero que en las que estamos de acuerdo nos convirtamos en sujetos activos, es decir, que me ayudéis a contarle al mundo esto. Lo que queremos hacer con Almagro, que no haya alguien que luego me diga, oye, pues es que yo no me enteré de que querías hacer Moreto. Que me ayudéis a que se entienda que hagamos, yo lo llamo así, apostolado del verso, y que le comuniquemos al mundo pues que queremos hacer esto entre todos y que aquel que tenga algo que aportar pues nos lo cuente, ya veremos después cómo lo hacemos. Ya somos todos embajadores de Almagro por el mundo y comunicaremos la buena nueva. Bueno, estamos fuera de tiempo completamente, o sea que yo creo que vamos a cortar aquí para que dejar paso al siguiente espectáculo que va a haber en este teatro. Bueno, muchas gracias a Nacho por todas las ideas que nos ha transmitido y levantamos la sesión. Gracias. No,